El siguiente espacio es un programa de opinión. Clasificación A, apto para todo público. El análisis, la información, los temas de la actualidad y las tendencias están en una sola frecuencia. Frecuencia Política. Frecuencia Política. En tu radio, en tu compu, en tu celu, en tu tablet, aquí por la señal de Pichincha Universal. Comenzamos. Buenas tardes, amigos y amigas, bienvenidos a Frecuencia Política. Mi nombre es Pavel Muñoz y estoy este miércoles 27 de octubre una vez más con ustedes a través de la señal de Pichincha, Radio Pichincha, la radio de los pichinchanos, para que podamos desarrollar con ustedes un ejercicio, como siempre lo hacemos, de poner en consideración de nuestro público un análisis social, político, económico, cultural, lo que la coyuntura merite para pensar qué es lo que está pasando en el Ecuador. 95.3 FM para Quito, 94.5 para el resto de cantones de la provincia de Pichincha, particularmente en su noroccidente. Radio Pichincha también está evidentemente en la página web www.pichincha.com.es y este programa usted lo puede seguir a través de distintas redes sociales. El propio programa Frecuencia Política tiene sus redes tanto en Twitter como en Facebook, como en YouTube, al canal al que le pedimos que se suscriba. Y también, si usted no logró escuchar este programa a las 6 de la tarde por Radio Pichincha, lo puede hacer a las 9 de la noche en su reprise por la señal de Pavel Muñoz Asambleísta en Facebook Live, es decir, por nuestra cuenta de Facebook. Esta ha sido una semana agitada como las que venimos teniendo en el último mes al menos. El eje central y la prioridad sigue estando alrededor de Pandora Papers. El fin de semana hubo una invitación, digamos, una convocatoria que le llamaron Diálogos y Consensos de CUSIN. Reconozco la pretensión de querer ser abiertos, amplios, plurales en el debate. Me da la sensación que terminan, digamos, asistiendo solo o la mayoría de asistentes, particularmente de una concepción, pero yo no me voy a poner en la posición de criticar a quienes han conversado, así sean sectores de la derecha y conservadores, digamos, están en su legítimo derecho. Me parece que el llamado de atención es a los sectores de izquierda, a los sectores progresistas, los sectores sociales, que no están conversando con la misma celeridad, si se quiere, y con la misma ratos claridad de que es un momento para unirse en objetivos nacionales, ¿no es cierto? En este caso estoy hablando de los objetivos nacionales que deben tener los sectores progresistas y que no sean los principios los que separen al sector progresista, sino la urgencia del país la que los una. Suelen decir en materia política que a la derecha los une sus intereses y a la izquierda los separa sus ideales. Tal vez esto puede estar sucediendo, pero esperemos que no sea así. Esperemos que los sectores progresistas, unidos con los sectores de trabajadores, unidos con los sectores sociales, unidos con las organizaciones campesinas, indígenas, unidos con las organizaciones de los pueblos, Montubio, Afro, y las grandes y las múltiples y grandes nacionalidades que tiene este país, ¿no es cierto?, puedan tener objetivos en común. Es un buen momento como para que se puedan definir 5 o 6 grandes prioridades, aquellas que puedan estar vinculadas con la educación. ¿Por qué no pensar que el gobierno se comprometa y el Estado, y en este momento el gobierno en representación de ese Estado, con la entrega del 1% del PIB a la salud? Número 2, el 1% del PIB a la educación. Número 3, enfrentar los grandes problemas de seguridad que tiene el país. Creo que todos los ecuatorianos y las ecuatorianas estamos horrorizados de cómo han incrementado los índices de criminalidad, de violencia, de delincuencia. Este es un problema central. Número 4, los elementos de financiamiento. ¿Cómo no poner en discusión que las tasas de interés sean más baratas en el país? En todos los campos, en todos los segmentos. Juntar a los actores de la economía popular y solidaria, tanto financieros como no financieros. Juntar a los emprendedores, a los pequeños empresarios del país, la dinámica del trabajo, donde el código del trabajo tiene que ser evidentemente modernizado, no precarizado, que es una cosa muy distinta, que tengamos una nueva ley de seguridad social, seguramente como un elemento quinto, y que el agro sea declarado en sexto lugar, ¿no es cierto? No porque sea el sexto en orden de prioridad, sino
porque ahí pueden estar 6 grandes prioridades para el país, que el agro sea declarado en emergencia. Claro que hay que conversar de esos elementos, claro que hay que atender las preocupaciones del pueblo, sin desatender las prioridades que en este momento están instaladas en el país. Y una de esas prioridades es evidentemente la investigación sobre Pandora Papers, no porque lo estén demandando 600 medios de comunicación a nivel internacional, no porque sea una demanda de algunos sectores de políticos de la sociedad ecuatoriana, sino porque es la necesidad de claridad, respuestas contundentes y la verdad por parte del pueblo ecuatoriano. En ese marco, donde se siente un ambiente enrarecido, no sé si les pasa a ustedes, a mí me pasa, hay un ambiente enrarecido. La pregunta central que debemos hacer o que nos hacemos los ecuatorianos es: ¿qué está pasando por el país? Es que en esta ocasión hemos decidido que no nos centremos en una coyuntura, si es que es la seguridad, si es que es Pandora Papers, si es que es el tema económico, la ley, digamos, tributaria, sino que con nuestro invitado, a quien paso a presentar, podamos hacer un análisis, si ustedes quieren, desde una perspectiva histórica y comparativa de distintos momentos en la vida política del Ecuador, ¿no es cierto? Y caer en algunas pautas para leer el momento sensible que vive la patria en este momento. Yo en lo particular estoy preocupado por ese momento sensible y creo que es un momento donde los ecuatorianos, con mucha responsabilidad, debemos preguntarnos qué está pasando con el Ecuador, pero lo más importante es que debemos tratar de encontrar respuestas para que cualquiera sea esa, digamos, eso que le esté pasando al país, evidentemente no nos entrampemos en un hoyo, sino miremos el futuro con expectativa, cualquiera este sea, pero con una expectativa que siempre sea para mejor. El invitado entonces en nuestro próximo segmento, en Dialogando con, es Juan Cárdenas Espinosa. Él nació el 7 de noviembre, está próximo a ser cumpleañero en el cantón Azogues, en la provincia de Cañar. Ha representado en distintas ocasiones en la Asamblea Nacional, Congreso antes a su provincia, Cañar. Fue parte de la Asamblea Nacional Constituyente del año 1997 y uno de los destacados legisladores de la bancada de la Revolución Ciudadana en el periodo anterior, el periodo 2017-2020. Siga con nosotros en Dialogando con. Los protagonistas de la información aquí en nuestra cabina. En Frecuencia Política. Dialogando con. Muchísimas gracias por permanecer con nosotros aquí en Frecuencia Política en este miércoles 27 de octubre de 2021. Habíamos dicho que tenemos un invitado de lujo y yo en particular guardo mucha, digamos, gratitud, cariño para uno de los asambleístas que se destacó en la Asamblea Nacional, particularmente en el periodo anterior. Tiene también su trayectoria en el ámbito político, ya nos comentará algo de eso. Él es el querido Juan Cárdenas, asambleísta de la Revolución Ciudadana en el periodo que terminó hace poco, prácticamente entre el 2017 y el 2021, y fue un referente, y es un referente del movimiento político, fue un referente de la participación legislativa del periodo anterior. Juanito Cárdenas, querido, gracias por atenderla y aceptarla en la invitación de Frecuencia Política y compartir con nosotros unos minutos, sobre todo con nuestra audiencia. ¿Cómo está? Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Muy agradecido por desempolvarme del rincón de las nostalgias. Me da mucho gusto compartir con Pavel, a quien le tengo una especial deferencia, afecto, y los dos tenemos algunas tareas que hemos compartido y nos ha hermanado. No nos conocimos en un baile, en un bar, ni en una barra, ni en un paseo. Nos conocimos proyectando lo que quiere el país para construir un estado de bienestar. Me da mucho gusto compartir en esta Frecuencia Política con Pavel, un gran hermano, un fabuloso ecuatoriano que es un recambio necesario para lo que viene después, para administrar lo que será la recuperación de la patria. Muchísimas gracias, Juanito. Y ese cariño, ese afecto es compartido y el respeto, usted sabe, ¿no es cierto? Lo hemos señalado en este programa y se lo he señalado personalmente. Juanito, primero, ¿no fue su primera experiencia o sí fue su primera experiencia el legislativo anterior, 2017-2021?
había participado ya en un legislativo anterior, si no me falla la memoria. Efectivamente, yo estuve en el Congreso del 88-90, gané el 92-94, estuve en la Asamblea de Sangolquí, en esa asamblea en la que la aplanadora replicó su efecto para tomarse por asalto lo que fue después el feriado bancario. Y luego he tenido la oportunidad de compartir con la pléyade de compatriotas, hombres y mujeres de la Revolución Ciudadana en la bancada de la dignidad del 2017 a mayo del 2021. Esta es mi tarea legislativa en estos 72 años que estoy a punto de cumplir el próximo 7 de noviembre. No espero que se moleste, pero si se molestan mismo, habrá que darles número de tallas y detalles adicionales. Bueno, pero entonces queda comprometido el festejo para el 7 de noviembre. Lo tendremos en cuenta, por favor, a la producción. El 7 de noviembre, nuestro compañero Juan Cárdenas está de cumpleaños, 72 primaveras, así que la celebraremos. En estos 70, ¿qué es lo que me interesa conversar con usted? Digamos que no es un tema en particular, sino un sentimiento y una sensación que al menos yo, digamos, la tengo en este momento respecto a lo que está pasando con el Ecuador. Pero tal vez lo mejor es mirarla en un contexto, ¿no es cierto?, más amplio en el tiempo. Y lo que usted ha puesto en la mesa como sus experiencias, tal vez es la mejor forma de mirar qué es lo que se mantiene de la política, qué ha cambiado de la política y qué es lo que en este momento aparece como nuevo y desde mi punto de vista molestoso. Así que permítame hacerle dos preguntas respecto a los temas que usted mismo ha puesto en tapete. El Congreso anterior respecto a la Asamblea actual, las relaciones de ejecutivo-legislativo no han sido o no hemos tenido en años anteriores, ¿no es cierto?, sobre todo en la década de los 80, grandes relaciones entre Congreso y Ejecutivo, legislativo y Ejecutivo. Han sido relaciones tirantes, Juanito. Pero, y tal vez, ¿qué similitudes, qué diferencias se encuentra? Le voy a ir diciendo a la ciudadanía, sobre todo, algo le comentaba a usted, ¿por qué me voy a estas preguntas? Porque al menos yo estoy sintiendo un ambiente en este momento en el Ecuador muy, muy enrarecido. Ambientes así de enrarecidos hemos tenido antes, relaciones tirantes entre el Ejecutivo y el Legislativo los hemos tenido, tanto así que en ese momento, recuerde usted, León Febres Cordero, incluso con tanquetas, ¿no es cierto?, hizo presencia del Ejecutivo frente a esa disputa que había sobre la designación de la Corte Superior de Justicia o Suprema de Justicia en ese momento, pero en este momento hay una particularidad, no sé si usted la siente, ¿no? Deteriorados como están los indicadores de empleo, deteriorados significativamente como están los indicadores de seguridad, deteriorados como están los indicadores del ánimo social de los ecuatorianos. ¿Cuánto se parece, cuánto se diferencia el momento político actual respecto a otros momentos álgidos que ha vivido la República? La diferencia tal vez está en la forma de denominarlos. Antes a los politiqueros, sorprendedores, les llamábamos quicuyos. Y venimos desde esa época en que la planificación era realmente muy raro que un gobierno planifique. Y aunque les parezca un poco raro también, debo recordar aquel programa de gobierno de la Revolución Nacionalista, así le llamó el dictador Rodríguez Lara. Y ahí empezamos a ver una especie de asomo de una planificación desde la visión estatal, sobre todo en el área petrolera. Ahí, por ejemplo, yo recuerdo un contralor que marcó mi vida. Yo era servidor público en el Consejo Provincial del Cañar y era el Contralor General del Estado. Era un general del Estado. Era el señor general Solón Espinosa Ayala. Un hombre que le puso mística a esa institución, y cuando la conocí desde adentro, porque hicimos los cursos de contabilidad gubernamental para cambiar la partida simple por partida doble, que era obligatoria en el mundo de las finanzas públicas y privadas,
conocí esa Contraloría para comparar nomás lo que está pasando con lo de ahora, en la que realmente cumplí un papel de juez de cuentas. Lo de ahora es realmente una caricatura. Vimos claramente que en el juicio político al señor excontralor subrogante se pudo demostrar que habían glosas para perdonar, glosas para desvanecer y glosas para crear, dependiendo del cliente, entre comillas. Pero recuerdo que esto ocurría. Y glosas para acallar, si me permiten, ¿no? Glosas también puestas ahí para prácticas de extorsión o querer acallar a opositores políticos. Bueno, tú más que nadie eres víctima, una de las víctimas propiciatorias de lo que es capaz la Contraloría en manos de odiadores. Pero lo que quiero rescatar es que venimos de una suma de eventos y de escenarios que nunca dieron una certeza, pero había un telón de fondo. Siempre dominaban las clases económicamente pudientes, las cúpulas, las galladas, la partidocracia. Desde el año 1966, en que en Portoviejo fundamos la FESE, desde ahí he tenido conciencia de lo que le pasa al país desde la visión política. Y hemos visto transcurrir una serie de regímenes, y destaco, repito, sin ningún tipo de apología a un estado de hecho, un estado de facto, pero para hablar de lo que es la verdadera planificación desde la visión del Estado, me remonto para ese recuerdo a ese gobierno del general Rodríguez Lara, para demostrarles que la población civil muy poco o casi nada hizo para planificar el futuro del Estado, el cumplimiento de las específicas labores del Estado. Y vemos que la disputa era de la troncha, cómo se repartía. El Congreso era un lugar donde se reunían los dueños del país, entre comillas, y se repartían las funciones, sobre todo de control, la función judicial así completa, con fiscalía, a nivel nacional, en las provincias, en los cantones. Es decir, que pensábamos nosotros que esos eran tiempos superados que no debían regresar. Vino la Revolución Ciudadana y se rindió culto a la meritocracia, al esfuerzo, al nivel de la excelencia. Y realmente hemos vuelto a lo mismo, o quizá peor. Y esto hace precaver que este retroceso, que esta regresión de lo que pudimos superar, nos da dos lecciones. Una, la sociedad ecuatoriana olvida fácilmente aquellos tenebrosos escenarios en el que se negaron todos sus derechos. Pero al mismo tiempo, y como segundo punto, rescato que en la sociedad ecuatoriana, toda abúdica y a veces olvidadiza, también hay una enorme vocación por transformar, por construir, por vivir mejor, por construir un estado del summa causae. Juanito, hay dos, no quiero dejar pasar, antes de llegar un poco a la Revolución Ciudadana, Lenín Moreno, digamos que es un episodio vergonzoso de nuestra historia, ¿no es cierto? Y que hoy ha generado el piso sobre el cual está gobernando su socio político, diría, ¿no es cierto?, Guillermo Lasso, pero temas importantes, ¿no? Usted señala la dictadura, ¿no es cierto?, para el caso ecuatoriano de los años 70, que a diferencia de las de Cono Sur, efectivamente tuvo digamos, un espíritu nacionalista. Y efectivamente, déjeme confirmar en lo que usted decía, ¿no es cierto? Yo estudié digamos, los distintos organigramas que hemos tenido en el tiempo, y es curioso cómo en ese momento y en esa dictadura, ¿no es cierto?, el énfasis nacionalista se expresaba, por ejemplo, en dos entidades de mucho peso: la Junta Nacional de Planificación, la famosa JUNAPLA en ese momento, y la Junta de la Defensa Nacional. Y debajo de eso, debajo de un ejercicio de planificación, de cómo quiero entender y cómo quiero visualizar el desarrollo del país, aparecían los ministerios con sus rectorías y sus fortalezas.
La época neoliberal fue dejando un Estado, sobre todo a nivel ejecutivo, absolutamente hipertrofiado. Ya no teníamos recuerde que de la Junta pasamos al famoso CONAD en su momento, después se pasó a esa oficina de planificación o de plan, es decir, de tumbo en tumbo la planificación efectivamente había perdido sentido. Los ministerios que tenían antes sus plenas rectorías dejaron paso a unidades ejecutoras financiadas por el BID, por el Banco Mundial, por los préstamos internacionales, y había quedado incluso la política social presa, ya no del Estado, ¿no es cierto?, sino de las ONGs. Y no quiero con esto denostar el trabajo de algunas ONGs que han hecho un trabajo importante en el país, sino, digamos, darle más fuerza aún a esa pérdida de fuerza del Estado. Eso lo que quiera comentar. Pero lo otro que también ha puesto en el tapete es, porque tal vez estamos hablando de una cosa, Juanito, desinstitucionalización. Y el ejemplo que usted ha puesto alrededor de la Contraloría también es absolutamente doloroso. Termino con esto. Hay gente que trabajando en la Contraloría, ¿no es cierto?, en algún momento nos ha comentado, nos ha visto en la calle y nos ha dicho, por Dios, algo debería hacerse a nivel político para que la Contraloría vuelva a ser el juez de cuentas que fue en su momento, donde habíamos y habemos funcionarios probos que hacíamos efectivamente nuestro trabajo de auditoría, pero no simplemente, ¿no es cierto?, trabajos a la medida de persecución política. ¿Cuánto ha perdido el país por esa desinstitucionalización que usted está poniendo ejemplos históricos? El cálculo de esa pérdida debe ser realmente muy crecido, porque el momento actual en las organizaciones del Estado, en la institucionalidad, por así llamarlo, digamos, en el Ejecutivo, en los organismos autónomos descentralizados, hay una especie de miedo, de recelo a tomar decisiones, a invertir, a firmar contratos, desde la visión de lo honesto, de lo limpio, de lo transparente, porque temen que pueden sufrir la misma persecución que hoy lamentablemente hemos sido objeto quienes pensamos diferente. Entonces, por eso rescato como algo realmente curioso, que en dictadura hubo un contralor con una mística de entender lo que es un juez de cuentas. Y eso me marcó. Un militar, el general Solón Espinosa, él marcó en la Contraloría una ruta muy clara que modernizó el concepto mismo de ese juez de cuentas para que cumpla su papel esencial. Y comenzábamos con el boom petrolero y el gobierno de entonces hablaba de sembrar el petróleo, que eran frases realmente convocantes que de alguna manera legitimó la estancia en el poder de un sector que no fue elegido por el pueblo. Pero repito, yo recibí esa impresión en mi juventud de un contralor, de paso militar, que tenía esa mística de entender el papel fundamental de un juez de cuentas, cumpliendo un papel realmente patriótico. Lo que eso se ha olvidado, sobre todo en los últimos 4 años y un poco más, casi 4 años y medio, en el que la Contraloría lo convirtieron en una herramienta de persecución, de intimidación, de callar a la gente o de obtener una serie de mecanismos non santos para destruir la institucionalidad. Como estamos hablando de crear una conversación que nos permita mirar el antes, el reciente, el actual y el después, podemos de alguna manera tomar este referente de la Contraloría para marcar exactamente lo que nos está pasando. Lo que puede hacer un irresponsable que, henchido de odio, toma las instituciones para sí, con el objeto de que nunca más, en actitud reaccionaria, totalmente nefasta, para que nunca más el Ecuador piense siquiera en el retorno a un proceso como el que vivió el país en la década ganada con la Revolución Ciudadana y todas las virtudes que de ahí dimanaron en beneficio de los grandes sectores del país. Y aquí cabe un gran pensamiento. Dejémonos de contemplaciones
un tanto híbridas o tibias. Quien tiene el poder simplemente impone su agenda. Si son los banqueros, si son los grandes grupos económicos, si son los importadores, los exportadores, si son los que depositan y se llevan con todo el dinero al exterior, inclusive a paraísos fiscales, ellos tienen marcada su agenda, ellos tienen como prioridad pagar deuda externa, bonos de esa deuda, porque ellos mismos son tenedores y beneficiarios. Entonces, la agenda es en beneficio de ese pequeño grupo que no llega al 2% de la población ecuatoriana. Pero cuando el pueblo es capaz de crear una estructura a través de su voluntad expresada en las urnas, entonces sí, la relación de poder está dada en función de que ese pueblo, a través de sus legítimos representantes, cumplen con las grandes aspiraciones nacionales. Eso es todo. Hay que saber votar y entender y leer perfectamente el momento histórico que nos corresponde decidir. El poder se ejerce, decía Michel Foucault, y recordando o digamos, retomando lo que usted plantea, yo diría que efectivamente si hay quienes saben ejercer el poder, son las élites económicas que en los distintos pasajes históricos, y ahora me parece que estamos viviendo lo mismo, han ejercido el poder a favor de unas cuantas minorías adineradas, funcionalizando el Estado, ¿no es cierto?, para beneficio de los intereses de esas minorías. Voy a un corte que me pide en este momento la producción, 1 minuto nada más, y volvemos a esta interesante, y sé que usted está disfrutando la conversación que mantenemos con Juan Cárdenas aquí en Frecuencia Política. 1 minuto nada más. Gracias por mantenerse con nosotros en Frecuencia. Juan Cárdenas, político ecuatoriano, militante de la Revolución Ciudadana, ha participado en el Congreso de años anteriores. Quiero entrar con algo que topó usted, Juanito, en el segmento anterior, que es su participación en la Asamblea Constituyente que dio vida a la Constitución de 1998 y también uno de los destacados asambleístas de la Revolución Ciudadana en el periodo 2017-2021. Estamos intentando hacer, digamos, un diálogo que pongamos historia, que pongamos ejemplos para mirar, digamos, qué continuidades hay en la política ecuatoriana, qué rupturas ha habido o qué retrocesos hay respecto a algunos elementos que estamos señalando. Tal vez uno de los elementos que más incomodó en la década de la Revolución Ciudadana a esas élites conservadoras fue momento fundamental, Juanito, que fue la aprobación vía referéndum, ¿no es cierto?, por parte del pueblo ecuatoriano. El haber participado en esas, dos preguntas tengo ahí. El haber participado en la Asamblea del 98, cuando usted dice existía esa famosa planadora conservadora, ¿no es cierto?, que hoy me parece que se reedita, ya que ya quiero topar eso por la presencia de personajes de la democracia popular, ¿no es cierto?, que vuelven a escena, ¿sí? Pero yo no sé si usted escuchó hace algunos meses a algunos sectores o personas representantes de estos sectores conservadores planteando desde mi punto de vista, una barbaridad. El llamamiento a una consulta popular para sobre una pregunta, volver a poner en vigencia la Constitución acuartelada, ¿no es cierto?, de 1998, que fue funcional al modelo neoliberal de ese entonces, y cancelar la revolución, la Constitución, producto de la Revolución Ciudadana de 2008, la Constitución de Montecristi. ¿Qué quisiera comentar en elementos de esos dos episodios históricos, cómo se elabora la Constitución del 98 y sus particularidades respecto a la Constitución del 2008? Y ¿qué opina sobre esta idea planteada por algunos, ¿no es cierto?, de vía consulta, que es lo que le están queriendo plantear al presidente de la República, que con una sola pregunta revivamos a la Constitución de 1998 para enterrar a la de Montecristi del año 2008? El delirio de un triunfalismo exagerado todavía les dura a ciertos sectores que se llevaron el triunfo el 11 de abril pasado por una serie de hechos no santos, como esto de la calumnia, la desinformación, la mentira, la intimidación y una serie de factores que nada tienen que ver con una campaña electoral. Tanto es así que este momento le está pasando factura al gobierno la serie de ofrecimientos que jamás tuvo la intención de cumplir y que la gente le exige, como por ejemplo
los préstamos a 30 años al 1%, el precio de sustentación de la saca de arroz que ofreció a 35 porque están vendiendo a $17. Nuestros campesinos trabajando a pérdida, por eso salen a las calles, porque se mueren de hambre, no lo hacen por deporte. Bueno, hago esta pequeña reflexión. No porque sean manejados por influjo psíquico por un triunvirato de la conspiración. Para ambientar lo que realmente ocurre. Ese triunfalismo tiene que entender que hay un 48% de ecuatorianos que no votamos por el actual presidente. Sin embargo, nuestra vocación democrática, constitucionalista, nos impide otra acción que no sea la adecuación de nuestra conducta política a ese régimen imperante a través de la Constitución de Montecristi. Claro, me cupo asistir a esa asamblea en una ínfima minoría, siempre representando a la izquierda revolucionaria del país. Y ahí vimos cómo el escenario era proclive para lograr lo que ellos querían. Ellos prepararon ya el feriado bancario, la impunidad de quienes debían responderle al país. Y ahí recuerdo, por ejemplo, que nosotros hacíamos esfuerzos supremos para hacer causa común, por ejemplo, con el sector indígena, y llevar adelante algunas causas importantes, como aquella de prohibir taxativamente que los recursos del Banco Central sirvan para salvataje bancario, prohibido expresamente en la Constitución del 98. Pero, acto seguido, en una de las transitorias, y como acostumbran los que sabemos, por esta sola vez violaron una disposición que fue aprobada legalmente, constitucionalmente. Es decir, la nuestra fue una participación de francotiradores para tratar de proteger el patrimonio nacional, las instituciones del Estado, las esperanzas de nuestro pueblo. Pero como era una consigna neoliberal del sector más derechoso y reaccionario de la politiquería ecuatoriana, vimos que lograron su objetivo. Tanto es así, inclusive, que aprobaron una transitoria entre gallos y medianoche y se les perdió el registro, inclusive de asistentes y de quienes votaron. Y simplemente asomó publicada una de esas disposiciones que facilitó precisamente el feriado bancario. Ahora, no es que no sabían lo que estaba pasando en el país, porque desde la ley de 1994, incluso el entonces candidato, Abdalá Bucaram, había denunciado ya un conjunto de mañoserías, digamos, en el sector financiero. Él planteaba, digamos, la fusión de algunos bancos o lo que fuera, tanto así que incluso algunos han lanzado la hipótesis de que la propia caída de Bucaram está impulsada por sectores, digamos, vinculados con... Antes, por ejemplo, los bancos tenían la obligación de hacer un depósito físico de un valor importante en el concepto de encaje bancario en el Banco Central o los bancos de fomento donde no existía este Banco Central. Era una obligación que tenían los bancos privados. Luego perdieron toda clase de controles. Se desquició absolutamente la participación del Estado. Y entonces empezaron a surgir las famosas empresas de papel, fantasmas, los préstamos relacionados y una serie de mecanismos mañosos que dieron la pauta de lo que nos iba a ocurrir en adelante. Y efectivamente que ocurrió, y ocurrió en el año 99. Ahora, estos mismos iluminados, entre comillas, son quienes se reencauchan en el partido Creo. Y son los mismos que ahora mantienen ese tipo de agendas y esas ideas trasnochadas. Y esos mismos, con otros amigos de la misma especie, acaban de reunirse el fin de semana en la hacienda de Cusín para, según ellos, arreglar el problema. Pero no dijeron nada de los Pandora Papers, no dijeron nada de la crisis carcelaria, de las masacres en los centros de detención,
En fin, no dicen absolutamente nada, sino únicamente aquello que les interesa para consolidar el gran negocio de estar gobernando. Así que para nosotros no es nada extraño ver cómo los mismos se reencauchan y ahora sustentan un gobierno que le están haciendo el agua al lobo. Yo no sé, tengo la esperanza de que el señor Lasso es consciente de que es presidente de 17 millones de ecuatorianos. Ya no es el gerente ni presidente de un banco, ni mucho menos representa los intereses particularísimos de una casta, de un grupo, de una camarilla que intenta rodearle con una serie de mecanismos que obnubilizan su propia visión del país. Así las cosas, lo que nos viene es quizá una depuración, y sería saludable si el presidente se diera cuenta de la gente que le rodea, la gente que le hace meter las patas, la gente que dice atiéndeme a mí, porque yo soy el de este gobierno, a mí me tienes que atender con prioridad, y no se dan cuenta que están destruyendo lo poquísimo que quedó de aquel que fue para la historia el peor gobierno. Entonces, lo que estamos viendo en este momento es una serie de exageraciones, de barbarismos, rayanos en lo ridículo, como esto de intentar de un solo plumazo desaparecer una constitución elaborada por el pueblo y aprobada en un referéndum. Ocurrió con la constitución del 98, que simplemente lo pusieron en vigencia y se publicó y se acabó el problema. Y cuando estuvo en vigencia nos dimos cuenta lo que habían preparado, lo que habían elaborado, quienes ahora se sienten fiscales del país, la gran conciencia moralista del país, pero en el momento que esto ocurrió, no fueron capaces de explicar qué pasó con las actas de la Asamblea de Sangolquí. Bueno, así que, queridos oyentes y televidentes, aprendamos a leer la política nacional. Es sencilla, no hay cómo perderse. Si nos gobiernan los banqueros, los grandes grupos económicos, se llevan la patria en peso a los paraísos fiscales. Si nos gobierna el pueblo, entonces entendamos que ese pueblo es capaz de sostener con lo mejor de la sociedad ecuatoriana, con la excelencia de todos los niveles educativos, con la prestación de los servicios públicos como un derecho, como una garantía. Y eso no les gusta porque se les daña el negocio. Hemos buscado y estamos buscando, digamos, hablar sobre el presente y el pasado cuando hacemos una comparación y ponemos ejemplos. La Contraloría de ese momento, decía usted, manejada, por ejemplo, por Solón Espinosa, cuando hablamos de la desinstitucionalización del país, cuando hacemos esta comparación de una constitución como la de Montecristi, aprobada por el pueblo ecuatoriano y trabajada por el pueblo ecuatoriano respecto a esa constitución que yo llamo la cuartelada de 1998, y me parece que queda, o al menos a nuestra audiencia, le damos elementos de juicio como para hacer comparación y entender lo que usted dice, ¿no es cierto? Más o menos, dime quién te gobierna y te diré qué es lo que puede pasar con el país. Ahora caigamos en el presente, y en este presente quisiera topar dos o tres elementos. El uno, que usted lo acaba de decir, que seguramente había otras formas de evadir las responsabilidades fiscales en cada uno de los países, pero que se perfecciona con el capitalismo financiero. Ese capitalismo financiero que es muy perverso porque el capital crece sobre sí mismo, ¿no? Es lo que denunciaba el viejo Marx, digamos, desde su época. Se deposita 100, no sabe cómo, pero lo cierto es que al otro día hay 102. El capital creciendo sobre sí mismo, prescindiendo incluso del proceso productivo que hasta podría generar trabajo. Y ese capital elabora una de las figuras más deleznables en este momento respecto a lo que podría ser responsabilidades y un pacto fiscal redistributivo, los famosos paraísos o guaridas fiscales. Lo que está pasando en este momento, querido Juanito Cárdenas, respecto a esta investigación en la que está el presidente de la República y se está desarrollando en la Asamblea Nacional, ¿cómo afecta esto? ¿Qué está pasando con esa investigación en el ambiente político? ¿Lo está enrareciendo aún más?
o los medios de comunicación están queriendo que pase rápido, rápido, ¿no es cierto? Y que quede simplemente como una anécdota. El presidente está cayendo en contradicciones, que de alguna otra manera dice, mañana sí voy a la asamblea, después dice que no va a la asamblea, y al final hay o no unas preguntas que para el país es fundamental que el presidente las esclarezca por la tranquilidad democrática del país y de su propio gobierno. En este aspecto, Pavel, perdóname, a lo mejor en lo que conoces de mi modesto desempeño en la tribuna parlamentaria, lo que voy a decir, deberemos serenarnos. El país tiene que serenarse. Es muy grave lo que se juega con los de chats o de redes sociales. Esto es muy de fondo, muy grave. Estamos hablando de quién dirige los destinos del país y quién puede ser inhabilitado ética y jurídicamente si es que ha transgredido la ley. Y solo es posible establecer mediante la confrontación con la prueba eficiente e irrefutable, garantizándole el derecho a la defensa, que hay ocasiones en que se dificulta porque, como tú acabas de mencionar, hoy día voy, mañana no voy, y así sucesivamente parece que es fruto de alguna desesperación o de un desencuentro de quienes ejercen la asesoría legal. Pero esto que se viene de afuera, esto que es fruto de una investigación de cientos de investigadores, de temas económicos, financieros, a nivel de múltiples países, de todos los continentes, que involucra a medios de comunicación que ni de lejos pueden tener la sospecha de hacerle un papel a alguien en particular. A ellos también debió haberles costado una enorme capacidad de reflexión para publicar lo que ya el mundo conoce. No estamos hablando de memoria, estamos evaluando lo que consta en el informe del consorcio de investigadores internacionales en materia económica. Así que serenémonos, tanto quienes ejercen de fiscales como quien en este caso es objeto de la investigación. Esto, por otro lado, se viene manejando con mucha liviandad desde los medios de comunicación para cumplir una consigna, para tratar de cansar el tema, para de alguna manera desvirtuar las acusaciones que no son nuestras. Las preguntas del informe son de esa comisión de alto nivel, el consorcio de investigadores periodísticos. Así que esa tarea también ya la van perdiendo. La gente aprendió a leer entre líneas, ya no le cree el mensaje de esa prensa que repite una serie de argumentos que ya no convence. Así que como que de alguna manera este tema está en otro escenario, en el que ya no caben las amenazas, que la consulta popular, que la muerte cruzada, que también es bueno decir, cuando se planteó la muerte cruzada en octubre del 2021, los que lo proponíamos éramos golpistas. Usted y yo tenemos tres compañeras que pasan por un proceso de indagación penal por instigación, por haberse referido a un texto que está en la Constitución, que hoy habla el presidente, habla la Asamblea, hablan los medios de comunicación, todo el mundo cita ese artículo. Pero claro, a tres compañeras en el periodo anterior de la Revolución Ciudadana les pusieron un proceso de instigación por el pecado de haberse referido a un artículo que está en nuestro texto magno, digamos, en el texto supremo legalmente, la Constitución. Artículo 98, perdón, el artículo 140. 130 y 148. ¿No? Y lo leemos en forma textual. 148. El presidente o la presidenta de la República podrá disolver la Asamblea Nacional cuando a su juicio
Esta se hubiera arrogado funciones que no lo competen constitucionalmente, previo dictamen favorable de la Corte Constitucional. Esta facultad podrá ser ejercida por una sola vez en los 3 primeros años de su mandato. En el plazo de 7 días, la función electoral convocará elección. Eso es lo que se llama la muerte cruzada. Estuvo aquí siempre, desde el año 2009, estuvo aquí, estuvo en la Carta Magna, pero selectivamente y perversamente lo utilizaron para perseguir, para intimidar. Bueno, todo esto la gente va entendiendo. La gente tiene ya conciencia de lo que le está ocurriendo. Pero al mismo tiempo se va desvaneciendo aquel eslogan que venían repitiendo, muerte cruzada, consulta popular, porque las mediciones de apoyo al gobierno cada vez son más precarias. Igual que para la Asamblea, por todo lo que ocurre en ese cuerpo colegiado tan amplio, donde la descomposición es más rápida todavía. Entonces, ya no hablan mucho de la consulta popular, ya no hablan mucho de la muerte cruzada, porque saben que después de todo van a someterse al escrutinio del voto popular, y ese voto ya no lo tienen. Saben perfectamente bien que lo del 11 de abril fue un hecho realmente milagroso para ellos, milagroso. No nos olvidemos que llegó a la segunda vuelta peleándose con otra candidatura y con serios cuestionamientos en cuanto a ese resultado. Ni siquiera al menos al paso a la segunda vuelta, ¿no? Ni siquiera con el 20%. La candidatura de Revolución Ciudadana sobrepasó los 32 puntos de aceptación, que luego se convirtieron en 48% de los ecuatorianos. Entonces, el mapa político electoral ha cambiado. Y entonces, ¿qué les queda? Les queda una confrontación, pero peor aún, les queda estos eventos como aquel que convocan a una reunión a los señores representantes, gentes de Pachacuti y Conahí, y conversan muy ampliamente sobre el tema de eliminar el incremento mensual del precio de los combustibles. Y realmente la gente que va al diálogo se alegra de esa situación y lo consideran un logro, pero la alegría les duró muy poco. Porque la alegría del pobre dura poco, dice, ¿no? Nada más claro que eso. Cuando el pobre lava la camisa, ese día llueve. Entonces, que se incremente por disposición del Fondo Monetario Internacional, que no nos salvamos, y se haga esta pantomima, incrementando 4 meses, adelantando el incremento, de tal manera que para nosotros este octubre también es un octubre oprobioso, de ingrata recordación, porque nos incrementaron por 2 ocasiones el precio de los combustibles, y con eso se dispara el incremento de precios de bienes y servicios que nos está asfixiando en una sociedad paralizada. Entonces, poco a poco ellos mismos se van deteriorando. La palabra oficial pierde sentido, pierde credibilidad, y ese no es el mejor escenario. Por eso, mi recomendación inicial, serenémonos. Todos quienes tienen actoría política en este momento, serenémonos. Y en la Asamblea debe haber una acción ponderada, de altísima responsabilidad, amarrándose el hígado, para que se logre subsumir lo que dice el informe del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, que no son correístas, y lo que puede demostrar, respecto a su ninguna participación, si ese es el caso, o si existe realmente causales, para otro escenario en el que, establecida una responsabilidad, vendrán las consecuencias. Debemos entonces serenos para afrontar ese nuevo escenario. Esto es inédito, porque acá de lo que se trata es el esfuerzo para tratar de comprar los votos de este u otro sector, cuando de lo que se trata es de desvanecer las sospechas, las inculpaciones y demostrar con pruebas eficientes, contrastables, que no se ha violado la ley, la Constitución. Así de simple, así debemos actuar. De otra manera,
estamos abonando a un enrarecido panorama que se siente en el ambiente, tal como tú dijiste, se siente realmente. Lo que ocurrió ayer, martes 6, y bien es cierto, no es la explosión social, sin embargo, es una muestra del descontento de muchos sectores que se sienten engañados en sus legítimas aspiraciones. Y muchos de esos, siguiendo la ruta de las ofertas, votaron por el actual presidente. Y él debe hacer honor a esas ofertas. De lo contrario, sigue bajo su credibilidad. Tengo poco tiempo para aprovechar, ojalá en las dos últimas preguntas, ¿no es cierto? Nos va a obligar a una reacción corta para alcanzar en estas dos preguntas, pero quiero resaltar lo que acaba de decir con una posición, me parece muy sabia, Juan Cárdenas. Es un momento muy oportuno para serenarse, para, como dice el adagio, vísteme despacio que tengo prisa, ¿no es cierto?, para tomarse las cosas con calma, hacer de parte de la Asamblea Nacional no una investigación buena ni excelente, una investigación perfecta, que respete el debido proceso, que respete la capacidad, ¿no es cierto?, de defensa del presidente de la República. Lamentablemente, como usted bien dice, tal vez está mal asesorado jurídicamente o políticamente, ¿no es cierto?, o las dos, y no va a la Asamblea Nacional a esclarecer estos elementos, pero es fundamental porque solo cuando haya esa investigación se podrá determinar sobre sus hallazgos, ¿no es cierto?, qué otro escenario está adelante. Así que me parece que ese pedido de serenarse a las fuerzas políticas porque lo que puede venir para el país es muy importante, en cualquiera de las derivaciones, ¿no? En un presidente que deberá reajustar su equipo de gobierno, que deberá reajustar sus metas, o no se diga, ¿no es cierto?, en otros escenarios jurídicos que deba analizar la patria. Pero finalmente, Juanito, para terminar, este ambiente está, digamos, vinculado con dos cosas, ¿no es cierto? Este enrarecido ambiente está vinculado con dos cosas que agravan la situación. Indicadores de estado de ánimo, yo no sé si usted ha visto los de las últimas encuestas, pero también los que están hablando, por ejemplo, a nivel de comparativo en Latinoamérica y comparativo históricamente en el país, estos famosos datos del Latino Barómetro, la gente en este momento tiene mucho decaimiento respecto a cómo ve el presente, cómo puede ver el futuro, no tiene confianza en las instituciones ni en la democracia, cree que el gobierno no está gobernando. Fíjese, cuando se dice usted está de acuerdo con cómo gobierna, Moreno llegó a poner el 9%, es decir, el indicador más bajo en toda América Latina. Y el presidente Lasso no está logrando recuperar ni esa confianza en las instituciones, ni esa confianza en la democracia, ni esa confianza en el que el gobierno está gobernando para las mayorías, sino para las minorías. Esto asociado, pongo ahí porque no nos queda más tiempo que una última respuesta, esto asociado a un creciente, a unos crecientes indicadores alarmantes de inseguridad en el país. ¿Qué está pasando hoy en el país? Es una pregunta evidentemente que la hago muy compleja, pero conectado con la anterior, con la necesidad de que el país se serene, ¿no es cierto? La sociedad, ¿cómo está? Porque hemos hablado tal vez del mundo político, pero ¿cómo siente usted que está viendo la sociedad lo que sucede en la vereda del frente, en esa vereda política, donde a veces da la sensación que los políticos no hablan o no estamos hablando de las preocupaciones reales que tiene la gente, salud, educación, trabajo, seguridad? Juanito Cárdenas. La gente está angustiada, ya no tiene qué comer. Este es el drama. No tiene trabajo, no tiene ingresos, todo cuanto tuvo y probó se agotó. En medio de ese escenario totalmente sombrío, totalmente incierto, no ve una luz al final del túnel. Y empieza a lo mejor a esperar un cambio hasta cierto punto, asimismo, que se salga de las circunstancias actuales. Y esto le haría tremendo daño a lo que puede ser la recuperación del país. Yo le doy el beneficio de la duda si es que existe realmente una toma de conciencia del papel que hoy desempeña el presidente elegido por la mayoría de los ecuatorianos. Lo demás, lo sombrío de lo que nos ocurre, no solamente en la comparación de lo que vivíamos, sino comparando cómo viven los demás pueblos. Hoy día, por ejemplo, leí en la mañana que una de las grandes propuestas y objetivos del presidente del Perú
es la nacionalización de sus minas para crear más ingresos para el Estado, para educación, para salud, para seguridad. Pero si desmantelamos el Estado, si desprestigiamos a todas las instituciones, si desvalorizamos los bienes y recursos del Estado, las propiedades estratégicas de todos los ecuatorianos, para venderlo al grupo privilegiado que se tomó el gobierno, eso sería destruir la poca esperanza que puede todavía existir en el Ecuador de a pie, en el ciudadano profundo. Así que, repito, será que la vida nos va dando ciertos roles. Y desde mi punto de vista y donde me encuentro, me da un poco más de perspectiva para mirar, sin desconfiar que como sociedad somos capaces de cosas extraordinarias. Ya lo hicimos en la década ganada, pero con la responsabilidad de buscar la recuperación de ese escenario que fuimos capaces de construir como sociedad, pero para ello también tenemos que ser legítimos y prepararnos desde la visión de la organización de nuestro pueblo para que sienta que hay un respaldo de una gestión política en la asamblea y en los organismos descentralizados donde el pueblo tiene representación. Y una recomendación a la bancada de UNES de la Revolución Ciudadana. Hoy son 47 colegas, hombres y mujeres. Compañeros, compañeras, no es ningún mérito, porque vuestros electores son así, dignos, honestos, transparentes, honrados. Sean eso. No por eso van a sentirse mejores, solo siéntanse dignos representantes de sus electores. Solo así se logrará rescatar, aunque sea un pequeño espacio, precisamente de la legitimidad de la función legislativa. Y nos consuela saber que en ninguno de los escándalos, en ninguno de los lentejeros, en ninguno de los diezmeros, están nuestros compañeros y compañeras que integran la bancada de la Revolución Ciudadana. Sigan así, son nuestro único referente y ustedes son la luz que marca el camino que debe seguir la patria, que sabe muy bien que más temprano que tarde recuperará el estado de bienestar, igual que cuando comenzamos. Sabias las palabras de Juan Cárdenas apelando a ese rol central que debe tener la Asamblea Nacional y es, digamos, ser portadores de representar al pueblo ecuatoriano con todas esas grandes virtudes y atributos que tiene el pueblo ecuatoriano y que esa debería ser el reflejo que se dé en la Asamblea Nacional. ¿Se dieron cuenta ustedes que fue acertada nuestra posición para el programa de hoy? No centrarnos en una coyuntura determinada, si es que es el tema de Pandora, si es que es el tema de la seguridad. Retomaremos de estos como nuestros ejercicios permanentes en este programa Frecuencia Política, pero hoy nuestra decisión editorial fue escoger o apelar a la experiencia, a la sabiduría de un destacado, de un respetado, de un lúcido político ecuatoriano, para que con esa lucidez pueda de alguna u otra manera hacer un aporte de qué es lo que está pasando en el país. Agradecemos mucho, querido Juanito Cárdenas, para nuestra audiencia decirle que esperamos que hayan podido, digamos, seguir este recorrido que hemos querido hacer desde qué es lo que en la experiencia histórica ha pasado en el país, momentos álgidos de relación entre el Ejecutivo y el Legislativo, instituciones que antes eran respetables y que hoy lastimosamente fueron utilizadas a los perversos intereses de la persecución política, lo que ha perdido el país, el sensible momento en el que estamos y la sabiduría y serenidad que necesitamos todos los ecuatorianos para que el futuro sea mejor. Ojalá los políticos todos estén y estemos a la altura de esto que está comentando Juan Cárdenas. Querido Juanito, le mando un fuerte abrazo. Espero que en una próxima ocasión también nos acepte y nos siga acompañando aquí en Frecuencia Política. Siempre a la orden. Muchas gracias por la invitación. Un abrazo a quienes han tenido la gentileza de tolerarnos en este programa de Frecuencia Política. Muchas gracias. Y con nosotros hasta el próximo miércoles. Chao, chao. Un fuerte abrazo. Gracias por acompañarnos. Aquí termina Frecuencia Política. Hasta la próxima semana.